Cada día necesitas escuchar la palabra de Dios para sanar tu corazón y dar vida a tu espíritu. Esto es Voz de Dios Ministry. Buenos días, bendiciones a todos. Hoy quiero hablarle acerca de los recursos que nosotros podemos conseguir en medio del desierto. Y es allí a donde Dios a nosotros nos procesa en medio del desierto. Y vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús. ¿Qué Jesús allí nos enseñó que nosotros podemos obtener en medio del desierto? Y en Mateo 4, capítulo 4, nos habla acerca de la tentación de Jesús. Dice la Escritura que después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y fue tentado por el diablo. Así que dice más adelante el verso 1, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que yo veo aquí en este proceso del desierto es que Jesús se llena de la palabra. Jesús empieza a hacer uso de la palabra. La palabra es que nosotros tenemos la palabra que Dios a nosotros nos ha dado para nosotros poder resistir al enemigo. Esa es la primera arma que Dios a nosotros nos da, la palabra. Ella es el poder, ella es la autoridad, la palabra. Y por esa razón, aquí es donde Dios a nosotros nos habilita y nos enseña acerca de Él a través de la Escritura. A veces nosotros nos quejamos en medio del desierto y es allí a donde el Espíritu Santo nosotros nos habilita, nos da el conocimiento, nos da el entendimiento para que nosotros podamos llenarnos de la palabra. Así poder estar preparado para en el momento preciso nosotros poder resistir al enemigo. Y como dice la Escritura, resistir al enemigo y huirá de vosotros. Y de la única manera que nosotros podemos hacer resistencia al enemigo es por la palabra. Cuando nosotros le reprendemos y cuando le citamos las Escrituras, cuando le citamos acerca de lo ya mencionado por Jesús, es ahí donde nosotros resistimos al enemigo. ¿Qué es resistencia? Es cuando hay dos personas batallando y uno se golpea el uno con el otro y es el que resiste más, el que quede de pie, es aquel el cual se define como el ganador o como el triunfador. Y es allí donde Jesús a nosotros nos enseñó que es por la palabra y es con la palabra que podemos resistir al enemigo. Ese es el primer recurso que Jesús a nosotros nos enseñó que podemos lograr en medio del desierto y podemos conseguir en medio del desierto. Lo segundo es la tentación. El Señor a nosotros nos mete en el desierto para hacernos fuertes y nosotros poder lograr tener la fortaleza suficiente para resistir la tentación. Allí es donde nosotros somos procesados y podemos conseguir los recursos suficientes para poder resistir al enemigo cuando viene la tentación. En medio del desierto es allí donde el enemigo te tienta con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te atrae. Y el desierto, allí en el desierto donde nosotros morimos a esos deseos. Y ya en medio del desierto nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Y es allí donde ese yo muere en medio del desierto, que es donde el enemigo es la primera tecla que toca el yo para nosotros poder caer en la tentación. Es allí donde nosotros morimos a ese yo. Y de esa manera en el desierto nosotros podemos lograr obtener ese recurso para poder resistir la tentación del enemigo. Ese es uno de los segundos recursos que nosotros podemos lograr en medio del desierto. Y lo tercero es la adoración. La adoración es una parte muy importante en la trayectoria de nosotros y en el caminar con Dios en nuestras vidas. La adoración es tan importante que eso es lo primordial en nuestra vida.
Allí Jesús a nosotros nos enseña que en medio del desierto tenemos que aprender a adorar. ¿Por qué aprender a adorar en medio del desierto? Porque allí en el desierto no hay comida, no hay agua. El sol de día es fatigante y el frío de noche es abrasador. Y allí en medio de esa situación, en medio de esa incomodidad para la carne, es allí donde Dios le gusta que nosotros levantemos la mano y empecemos a adorarle. Pero no solamente levantar la mano, sino también que nosotros empecemos a depender de la adoración en una manera de vivir. La adoración es un estilo de vida que Jesús a nosotros nos enseñó que en medio del desierto es ahí donde se necesita adorar. No es cuando todo está bajo control, no es cuando todo está bien y allí hay abundancia, sino que en medio del desierto, allí es donde Jesús a nosotros nos ha enseñado que es donde podemos adorar. Y más bien nos enseñó que toda nuestra manera de vivir tiene que ser una adoración al Padre. Jesús sabía que en medio del desierto adorar a Dios era importante. Jesús sabía que en medio del desierto resistir al enemigo para la tentación era importante. Jesús sabía que en medio del desierto hacer uso de la palabra para así contrarrestar al enemigo era también importante. Recuérdate, nosotros en medio del desierto podemos lograr grandes cosas y obtener los recursos suficientes para nosotros poder triunfar y alcanzar la meta que se nos atravesió delante. No tome el desierto para llorar. No tomes el desierto para quejarte. Recuérdate que nosotros tenemos que ser procesados para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mientras nosotros no somos procesados, no podemos disfrutar de los recursos del reino de los cielos. Solamente un hombre y una mujer con un proceso del desierto es el hombre y la mujer que tiene el corazón perfecto para recibir la unción de parte de Dios. Es allí donde nosotros recibimos la unción en medio del desierto. Es allí donde nosotros recibimos el poder para poder contrarrestar al enemigo y hacerle frente al diablo. Así que no te quejes del desierto, porque cuando salga del desierto vas a levantar la mano y vas a adorar. Vas a entender cuál es la razón por el cual el Espíritu Santo te llevó al desierto. La paz de Dios sea contigo y la misericordia del Señor Jesucristo. Recuérdate, el desierto es importante para ti y es importante para mí. Dios te bendiga. Has escuchado Voz de Dios Ministry con el pastor Eliezer López.